Te sorprendo, diría, en la intersección, diría casi en una esquina, entre el lanzamiento de un libro, que es El combate invisible, un poemario exquisito, y las vísperas de la presentación de una trilogía, creo, y de los libros de memoria, que son ya una historia para la literatura paraguaya. Eso es así, ¿no? Y podríamos decir que estoy de parabienes, ¿no? Sí. Porque uno pues tiene hijo cada 9 meses en el menor tiempo, ¿no? Exacto. Pero yo me está tomando una fiebre de publicaciones, entonces fue el primero, vendrán los 3 de En Alianza, son libros de cuentos para niños en guaraní, ilustrados, y posteriormente el tomo 11 de Las Voces de la Memoria, que tengo pendiente desde el 2009 y por una cosa, por una razón u otra, no podía publicar, pero ahora se dan las circunstancias y en eso estamos. A las tres iniciativas las une una cuestión que me parece que es fundamental, que es una línea identitaria, ¿no? Nuestra identidad por el lado del patriotismo, del rescate de los hechos del Chaco en una expresión de versos, de poemas. Lo otro que me parece que es fundamental, Mario Rubén, que es que sigamos insistiendo en que los niños aprendan el guaraní a través de fórmulas un poco más divertidas que la lección de guaraní, ¿no? Sí, 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 muy cierto. Porque aprender guaraní como aprender el inglés, el francés o el español mismo debería ser algo que nos divierta, que nos dé gusto, que nos alegre. No una cosa así pesada, muchas veces muy gramaticalista, que nos lleve más bien a huir de la lengua antes que a sumergirnos en ella. Y esa es la intención con los cuentos que se va narrando, se va contando, y con las ilustraciones que son preciosas, realmente. Y la Fundación En Alianza publica estos cuentos. La Fundación En Alianza publica estos 3 libros en la Feria del Libro, que la fecha es el 5 de julio a las 9 de la mañana, para que vengan seguramente los estudiantes, los alumnos. Que ojalá se capilarice y llegue a las escuelas y a donde debe llegar. Y esa es la intención, para que los niños tengan material de lectura, y material de lectura de su identidad, de su vivir cotidiano, no una cosa etérea, lejana, inalcanzable. Porque se cerraron pues las puertas de esa otra aula gigantesca, al menos en las regiones citadinas, de esa aula gigantesca de guaraní, que es la calle, que es el lugar donde los mitaí jugaban el partidí, que hacía una especie de equiparación entre el chico en cuya casa, probablemente más pudiente, ¿verdad?, en cuya casa no se hablaba el guaraní, y el chico que sí lo manejaba por su construcción. Sí, de balde te prohibían en la casa hablar, porque muchas familias no hablaban dentro de la casa en español, sobre todo en el área urbana, en Asunción. Y después Asunción fue creciendo, los campesinos vinieron a quedarse acá en el entorno de Asunción. Y uno aprendía en la calle, camino a la escuela, con sus compañeros, porque era imposible vivir si uno no tenía la lengua guaraní. O en los partidís había baldíos, ahora ni baldíos no hay más, están todos ocupados. Y si los hubiera, la gente está encerrada, los chicos están muy encerrados. Están muy encerrados con el teléfono, con la computadora, en fin. Y con el temor. Claro, claro. Y con el temor, con la inseguridad. Antes uno se iba solo por la calle, ningún problema, ningún inconveniente, pero ahora la gente así solo a un niño, y mucho menos a una niña, no le larga a la calle. Antes no largaban, andate al almacén, andate a, no sé, a la casa de tu tía fulana, llévale esto, trae aquello. Cuando anda ahí por ahí, ve humir. Ya que soy Paco. Mario Rubén, qué orgulloso como paraguayo estoy de todo lo que haces. Lo del libro de memorias, capítulo, tomo 11 sería, ¿no? Sí, entre el 2003 y el 2009, con mi amigo y coeditor, el doctor Julián Navarro, publicamos 10 tomos.
Y estaba leyendo el prólogo del último tomo del 10º y decía, hacemos un alto en el camino, menos mal abríamos el paraguas por si los vientos fuesen favorables, como ahora está ocurriendo, para volver a publicar. Y entonces retomo desde esas palabras para decir, bueno, ahora los vientos soplan a favor y vamos hacia Puerto Seguro. ¿Tenés idea de cuántas vidas recogiste, de vidas ilustres de gente de cultura? Y las fundamentalmente músicos. Historias que recogí son 1080 historias, así en bruto. En 21 años, 48 historias por año, por 21, es así en bruto. Pero de esos hay muchos repetidos, Emiliano, Mauricio Cardoso Campo, Herminio Jiménez, se repiten muy a menudo, ¿no? Claro. Entonces, además, Emiliano da para ser repetido. No, y Emiliano, de hecho, el tomo o sea, octavo está dedicado. ¿Cómo haces un libro de memoria del folclore sin ponerle sin Emiliano? Emiliano a cada paso uno se tropieza. Oye, Jaijú, envía pocue, y está vigente todavía. Yo digo, va, eres P13, tú, Yutiñas, Enduja. Nosotros no nos vamos a ir a la guerra ahora, ni remotamente, ¿no? Entonces, hay una efervescencia cuando dice, por ejemplo, Yacueque paraguayo, o Guajeme con la hora. Y yo suelo pensar, extrapolando aquel tiempo al presente, digo, Yacueque paraguayo, ya popete y teta, y puajubeba, y puajúa, sin los vicios, sin las mañas y artimañas. Claro, construir una patria nueva, ¿no? Nosotros, porque a veces le pedimos mucho al gobierno, pero ñandé, ya mañana muy bien. Y esa es una tarea de todos. El libro que estás lanzando, que mencionabas en el capítulo 11, ¿qué podés referir sobre el contenido, en lo que se pudiera adelantar? El tomo 11, yo desde el 2009 al 2019, yo fui publicando las historias en el correo semanal del diario Última Hora cada sábado. Entonces tenía una franja de 10 años para seleccionar. Y cuesta seleccionar, porque seleccionar implica evidentemente dejar de lado algunas historias, pero ubico cosas de Emiliano R. Fernández. Por ejemplo, publico de nuevo Ajama Asesina, que es La Reina, pero publico un matiz, una variante nueva, que son los hermanos Balinotti. Ayujune Balinotti Peicaturo, dice. Handengo de Ponandú, Maviola Balinotti, Mia Picomaba. Y los Balinotti eran unos hermanos de Trinidad, eran 8. A los 8 ojó la guerra Jave. A 3 o manos, a 5 o huyeg. Y ahí, gracias a un escrito de Darío Gómez Cerrato, puedo contar, porque Darío Gómez Cerrato está tiempo y cope de Trinidad, a hoy Cuapaité y vecinos y cuay. Y entonces, le cuento con el ropaje de La Reina, pero me refiero a los Balinotti. Qué interesante. De vez en cuando van a escuchar a un gatito acá en el patio. Se llama Pedrito, un gatito que hace tiempo nos acompaña. Tenías una teoría muy interesante que me mencionaste aquella vez que hicimos el programa justamente sobre Emiliano. La teoría de los paraguayos prodigiosos al respecto de cómo generalmente es lo que hoy se llamaría su trazabilidad, que no siempre nacieron en cuna de oro. Quiero hilvanar esa teoría con una vida que te quiero plantear hoy, que es la vida de Agustín Pío Barrios. Vaica tuya al respecto de... Pean Oseja cuende umianio la genio, la genio. Pe ñandeisa se handeisa con amba apoanendi co ape o pava beisagua. Comunes mortales van a la misma escuela, tienen madre, muchas veces tienen padres, en fin, upeva mbitewi, upeva apitewi, on sepetei, ojo uva tebeba. Ponele allí Agustín Pío Barrios, ponele Emiliano R. Fernández, ponele José Asunción Flores. Umía, de la misma situación, la misma matriz. De la misma matriz, del mismo código que manejan en la vida, en la socialización, en la lengua, en las vivencias. Jaecuera once uva tebe, hamba ere upeva.
Por un lado, Ogrecopete y Don Pete talento, ñandeyara o la vida o me va de cuechupecuera. Y por otro lado, voluntad. Porque la 2000 poesía en Baer escribís en una colla y yetu, imagina. Getama upea, getama. Entonces él escribía donde iba, tenía la inspiración a flor de piel. Claro. O Agustín Barrios, donde iba, sobre todo en la Argentina, produjo muchas de sus obras. Jaupepe Oyapó y alguna vez su amigo Borda y Pagola del Uruguay le dijo, bueno, hermano, coaperón botuta cocotube, jande eremoita ñande partitura pelan de obra cuera. Porque él tocaba versiones diferentes. Porque imbae, pues, un bopú, pero upeixa, ¿verdad? Ponerle que toque la catedral, las abejas, hace valle humía. Claro. Y bueno, y él le agregaba, pero una vez que fijen el pentagrama. Ya afirmaba su propiedad también. Claro, y afirmaba su propiedad también. Pagolita le llamaba. Pagolita. Sí. Entonces, de ahí es que nace un genio y se va a través de toda América prácticamente, porque su idea cuando muere él era irse a los Estados Unidos. A José a Estados Unidos, porque o ganase la plata, pero onda y castuy porque al arte pues no se le daba tanta pelota. ¿Quién era él en términos de familia, de historia familiar, de sus relaciones? Su papá era un cónsul argentino que estaba en San Juan Bautista de las Misiones. Es misionero. Upepe Unace, Upepe Oicó. Su mamá enseñaba en Villa Florida. Villa Florida era un próspero puerto hasta que vino ese puente y liquidó Villa Florida. Pero ese era un puerto de entrada y de salida de productos muy activo. Y entonces allí él nace y un buen día él sale, viene a Asunción, estudia aquí en el Ateneo Paraguayo, en fin, va progresando en su arte guitarrístico. Y después va a la Argentina, va a Corrientes y él solamente iba por 3 meses, pero volvió creo que en 10 años después de haber estado en la Argentina en Douvey, porque Bopú de Corrientes habrá pasado a otra ciudad, llegar a Buenos Aires. Él en 1912, 1913 por ahí, graba los primeros discos que graba un paraguayo en Buenos Aires. Ella o grababa las obras. De los primeros discos grabados por un paraguayo. Sí, porque después va a ser allá en el 27, 28, por ahí. ¿Qué año me decías? 12, 1912, 1913. La Argentina siempre estuvo adelante en todas las cosas de la música y gracias a eso nosotros, a Puicueri, también alcanzamos beneficios muy significativos, ¿no? Imagínate lo que es, 1912 él estaba grabando un disco. Estaba grabando discos. Esos discos redondos, esos que se tocaban en la vitrola. O mi hija grababa, imagina. ¿Y a qué atribuís? Porque podía haber sido un paraguayo con muchísimas habilidades para la ejecución de la guitarra, en un país en donde no se podía decir que en San Juan Bautista o en cada comunidad había un teatro de música donde se ejecutaba la música clásica como un suceso regular. ¿Qué es lo que le hubiera dado sentido a una afición también por la creación, ¿verdad? No solamente por la ejecución? ¿Por qué te parece que ese fenómeno se produce en su figura? ¿Y qué cosas contribuyen aparte de su talento? Yo creo que cuando él viene a Asunción se le abre el horizonte. Él estudia aquí y va ampliando sus conocimientos musicales y seguramente sus maestros, porque ahí había esos maestros que después también van a estar con Flores, que son Camprad y compañía, que son músicos clásicos, pero haciendo lo que podían hacer acá en el Paraguay, tocando música popular seguramente muchas veces para poder sobrevivir. Y después que estaba la banda de policía. Bueno, que en 1912 creo que se funda la banda de policía. De manera que él tuvo que haber tenido contacto con esa gente y ampliado su horizonte para ir hacia el mundo de lo clásico. Porque él podía tocar lo popular, que era la referencia inmediata, pero él tocaba Bach, tocaba, no sé, los grandes compositores
con gran maestría y con gran habilidad. Sus programas de concierto abarcaban música de su propia creación y música clásica. Siempre tenía una primera parte y una segunda. Hay que decir Así también, me echaba. Hay que decir también de estos grandes músicos, no voy a ser irreverente como Pío Barrio, o no voy a ser irreverente, vuelvo a decir, o como Charly García, que toda su música está basada finalmente en una matriz de música clásica. Claro. Porque conocieron la música clásica, bebieron la música clásica como base, digamos, ¿verdad? Por eso escuchás un tema que está incluso en guaraní, con una denominación en guaraní, en barrios, y es clásico. Hace Valle, por ejemplo, ¿no? O Caazapá, que él toma motivo popular y arregla y hace una gran obra, una hermosa obra de esa composición que andaba circulando en el ambiente, y él toma y graba y hace que se vuelva universal también. Claro. Él además era retratista, un poco poeta. Era poeta, un gran poeta era. Escribía sonetos, así la sonetos a poina, por el contagio de las sílabas, por las rimas, y sobre todo porque tiene que ser una idea redonda. Y él, flamante. ¿Ah, sí? Sí, era un buen poeta, así como su hermano Francisco Martín Barrios también. Eran Francisco Martín, entre los famosos, después vino Héctor Barrios también. Héctor Barrios también, eran sus hermanos, sí. Y todos eran artistas porque bebieron en su casa el arte, y de ahí fueron llevando por los caminos que ellos transitaron. Una coincidencia nomás histórica, el hecho que, siendo él retratista, pues hay una obra suya muy famosa que es un autorretrato que se habrá hecho mirándose al espejo, digamos, ¿verdad? Digo yo que su memoria termina en una casona adquirida por un gran óleo retratista. Como Gil Alegre. Gil Alegre, ¿verdad? Sí. Vos sabías tal para cual. Claro, vos sabés que Gil Alegre fue uno de aquellos sanjuaninos becados por el Monseñor Ramón Bogarín Argaña. Se fue a Italia. 70, sí, se fue a Italia. Y termina siendo probablemente el autor de la mayor cantidad de retratos de barrios, ¿no? Sí. No, y es bueno que en sus manos haya quedado la casa, no en manos de cualquier otro que a lo mejor echa la casa y hace una casa moderna, entre comillas. Claro. La historia de Agustín posteriormente hace una especie de vaivén entre Paraguay y el exterior por algún tiempo. Brasil también, creo. Brasil también, Brasil. Cuando él viene en el 22-23, hay una famosa revolución entre facciones liberales, Sacombuquija, Sacopucu, Haupeo Papea. O mañana de Ari la guerra contra Bolivia. Esa guerra, años más, años menos, iba a venir. Y eso sabían los líderes de entonces, que eran liberales, Eligio Ayala, Eusebio Ayala, Esquenoni, Bray, todos sabían. Entonces, en Baja de Cuera, Oyapo, desde el 23, el 24, ya empiezan a prepararse para la guerra. Pero no podían decir que estaban comprando las armas en Francia, en Polonia, que tenían enviados, en fin. Esquenoni era uno de los que iban a comprar de Alemania, porque él había estudiado allá. Oguerula armas, Omeena Yeshupela comisión Hicuay. Ponerle que 20% de la compra. Y le llama al presidente de la República y le dice, no es que le pregunta qué vamos a hacer. Coapa agüerajañan de beñanetame o ayoguabela arma, presidente. Ayoguabela arma, dice que le dijo. O yoguabe. Con angamba erire. Claro. O Juanamo a saco jume. Sí. No, o sea que él, su vida, su momento más glorioso en Paraguay transcurrió en el cono de una erupción volcánica. Y sí. Y bueno, y en ese momento es que él regresa y después va un tiempito otra vez a la Argentina y de ahí vuelve en el 24. Y ahí es el famoso episodio
de, no sé si es leyenda o es historia, ¿no? En la Plaza Uruguaya. En la Plaza Uruguaya, Pero que él se quita el polvo. Claro, antes que me cuentes eso, me parece interesante, porque de eso vamos a hablar un poco más tarde también. Digo, ¿no habrá sido luego fácil la historia de un paraguayo que tenía muchísimo que mostrar a su país? Y su país, mientras él tenía muchísimo que mostrar, hubo la revolución, una de sus peores revoluciones, ¿verdad? Una de las más fratricidas, siempre son, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí. más violentas. Y la inminencia de la guerra, ¿no? Claro. No, él evidentemente llegó en un momento equivocado. Su patria en ese momento no estaba en condiciones de, en fin, de considerar, aunque sea su obra, ¿no? Para que él dé conciertos, que el gobierno le apoye. No, estábamos en otra cosa, en otra cosa. Salíamos de algo muy fuerte y estábamos en la penumbra de otro acontecimiento bélico que sí era grave. Ese sí que era grave. Porque en el 28 casi comenzó la guerra, pero Ñandenda Yarecoy Hueterimba en el 31 recién llegan las cañoneras de Italia. Y ahí ya estábamos un poco mejor y ya. Y además Estigarribia le dijo al presidente de entonces, Eusebio Ayala, Anga Bolicua y Teñandeña Ñarmata presidente. Y así fue, así fue. No, así. pero además pues ya lo de la guerra ya era la guerra. O sea, no había otro capítulo en la historia paraguaya en la que la gente se pudiera concentrar sino en la guerra propiamente. Claro, sí, y eso, toda la patria estaba en embarcada en eso. Y en ese momento se produce ese episodio que, sea mito, sea leyenda, sea realidad, pinta un poco un momento en que, como diría Citarrosa, la decepción se transforma en deserción, digamos. Y ¿no? sí, y sí, y sí. Y a él no le quedaba mucho, él ya había aprendido a hacer... ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué pasó? Él ya había aprendido a andar de pueblo en pueblo, a hacer, así como Emiliano R. Fernández, pero en otra dimensión, en otros países, con otro tipo de música. Y él no estaba dispuesto a quedarse. Yo creo que si le ofrecían quedarse y fundar una escuela de guitarra o alguna cosa, yo creo que él, y además después vendría la guerra, no se quedaría mucho tiempo. Ya el fuego del camino le quemaba, él ojó y encontró una buena razón para irse, ¿no? Que acá le daban muy poca pelota a su música, a él mismo. Entonces dice, bueno, ajata nunca manda yumo a vei. Y entonces es que dicen que se saca los zapatos para tomar el tren y se quita el polvo del Paraguay de sus pies y se marcha. Se marcha primero al Brasil, está tiempo y Brasil. Allí encuentra a la que va a ser compañera de su vida hasta el final, Gloria Silva, que le acompaña hasta su muerte, Mario Rubén, finalmente hilando fino, no con el volumen que es inherente a la grandiosidad de Pío Barrios, finalmente hilando fino retomo, de alguna manera la vida es la historia de la vida de muchos músicos y creadores de Paraguay, ¿no? Sí, La imposibilidad de hilvanar admiración con gratitud por parte de la gente o con retribución por parte de la gente y los gobiernos y el Estado, digamos, ¿no? Porque si vamos al caso, los paraguayos que triunfaron, no triunfaron en su país y menos en aquella época. Herminio Jiménez, Bucheta, Valentino tuvieron que irse a la Argentina para grabar y para tocar y para vivir dignamente. Mauricio Cardoso Campo, Félix Pérez Cardoso, José Asunción Flores, los hermanos Larramendia, después cerca del 40, en fin, todos van a la Argentina, es decir, es una historia de exilios. Lo que a Barrios le pasa no es una excepción, es como la inauguración, si querés, de lo que iba a ser la vida de los demás en la historia de la música paraguaya. Y anclaron primero en Buenos Aires y después del trío olímpico en el 48 y después Luis Alberto del Paraná y sus compañeros en Europa en la década del 50, ya el puente está tendido hacia Europa. Argentina pella y quema la música moderna. En fin, se está desplazando la música
folclórica argentina y la música paraguaya también. Entonces, mitad Europa, el destino ya es distinto y ahí comienzan... Historia emblemática, Luis Alberto del Paraná. Luis Alberto, sí, él es el más emblemático de todos, sí. Y mostró también el camino, ¿verdad? Y la posibilidad, que decir que y Catuno ñande y Catú Abey. Y de hecho, muchos grupos eran imitaciones de Luis Alberto del Paraná. Hay una frase de un poema que para mí es motivador. Cuando Elvio Romero dice, ¿por qué no habremos de querer nosotros lo que nunca quisimos? ¿No? Claro. Una casa sobre el remanso del río. Pero también, por supuesto, un verso maravilloso, ¿no? Vivir dignamente. Ahí te pregunto, mirando en perspectiva, ¿qué dirías a la gente que diseña políticas públicas al respecto de cómo podríamos abrir una nueva etapa al respecto de la relación entre el creador, el poeta, el músico, el realizador en temas de artes audiovisuales y el Estado, digamos, ¿no? Que no pase ni por el ayudo-mí y que sea una relación digna, permanente, constante y estructural. Yo creo que en primer lugar el papel del Estado es organizar, es dirigir, crear las condiciones. Por un lado, la formación de nuestros músicos. Vos ves, Augusto, que hoy, ¿quién se va a la Argentina para hacer música? Ocasionalmente iban hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, Néstor Damián Giret, para ir a hacer una fiesta en Constitución. Eso no hay más ahora, se acabó. Ese mercado y si querés esa plata dulce que había para los músicos, opa, a Europa. Pero ahí te agrego algo. ¿Cómo hacemos? Mirá que no voy a valorar la dictadura, pero hasta en la dictadura se pensó en esto. ¿Cómo hacemos para que los hijos de paraguayos que viven en Buenos Aires, en este caso, sigan vinculados a la identidad paraguaya si ya no les enviamos agrupaciones, como antes se hizo con Europa y en otras partes, ¿no? Y ese cordón umbilical se está cortando. Se está cortando por la falta de estímulos, aunque yo sé que en las casas de amigos míos en Buenos Aires, la música paraguaya y el guaraní son como un rito. Y son vínculos. Claro. Pero ¿qué pasa con sus hijos, con los nietos? Umiaya y Cotamacho y era argentino. Haya Imandu, ¿a dónde más Imandu? No, claro, van a ir perdiendo sus raíces. Por razones entrañables, sí, van a seguir siguiendo la música que tarareaba el abuelo. Pero una cosa que le escucha al abuelo y otra que le escucha a Ricardo Flecha. Claro. Y acá en nuestro país, en las escuelas tiene que enseñarse música paraguaya. Te cuento, fui a dar una charla en una institución en el Día del Libro. Decís enseñarse en términos teóricos y prácticos. No, vamos por parte. Aponandula mitacuerape eran de 7º, 8º y 9º grados. Aponandula mitacuerape mapa José Asunción Flores. Aje Iacu Mariscal Pegua poesía solo el silencio respondió. Aponandú jaecuerapa hoy cuá Emiliano R. Fernández. Creo que 2 o 3 dijeron que sí. 13 Tuyutí, Umia, Oicuamille. Bueno, Aponandú, India, Oicuapas y Cuay. Alguna guarania, Japeteño Cita, recuerdo de Upacaray. Jaja, Esubecuera, Peicuapa, mis noches sin ti. Doicuay. Escuela Peñambo, Emana, la música paraguaya, el conocimiento a la par del guaraní como lengua. La música paraguaya que es parte de nuestra identidad, género musical, la polca, el rajido doble, la guarania, es parte de nuestra historia. Que no sepan quién es Flores, y Flores está por convertirse en la guarania en patrimonio universal.
Pero a mí me da envidia ver Cosquín y ver jóvenes argentinos con coleta y ejecutando folclore. Acá hay un momento interesante en Paraguay. Hay un momento interesante. Necesita inculturarse mejor con políticas públicas. Cuando digo políticas públicas no tiene que ver solamente con el gobierno central. Oye, Pepe, en la municipalidad está la las gobernaciones, y sí, las otra cuestión que me instituciones. parece interesante también, Mario, y quiero que vos nos hables que sos de la materia. Muchas veces también la gente, digamos, confunde cultura con otro hecho muy interesante que es el espectáculo, ¿verdad? Pero el espectáculo añón es cultura en general. Claro. La cultura pues es todo lo humano, desde cómo me peino hasta cómo camino, ¿no? Y también la música, la poesía, la pintura, las supersticiones, todo eso es parte de la cultura. Pero cuando hablamos de cultura generalmente nos referimos nosotros a la música, al teatro, a la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, lo que desde el Estado tiene que incentivarse es que hayan espacios suficientes para que los artistas puedan expresarse. Y música paraguaya y Juanda y por ahí, ese vio radio cámara no bopuino la y pues juba. Ombopuro mi imaguare mi ipona itereira saningo se gusta. Acá que en duja teku y pues jugande ave. Hakatu mi ipahuba o mi oye ya popahuba y ponabanda eipe cachancia. No ñendui. Entonces no hay espacios para lo nuestro, sobre todo para la música paraguaya. Incentivar eso. No hace falta necesariamente que pongan plata, sino que pongan espacios donde la gente pueda expresarse, Y sobre todo trabajar también la autoestima, así como con la lengua guaraní. El grave problema del guaraní es que muchas veces quien enseña no ama la lengua. Vive en la otra lengua y porque tiene que trabajar, enseña el guaraní. Mi tan buenango hoy cuape imbo ejara dos juinamope ombo eva. Tiene que ser un apasionado de la lengua, de la música para transmitir eso, cosa que no se ve. Entonces hay que trabajar en la estima de lo nuestro, que el guaraní, que nuestra identidad expresada en la música sea realmente algo que llevamos adentro y puningo pe 13 tuyutipe aye o pura jeiba lleva. Una estrofita nada más de mi idioma guaraní, una estrofita nada más como agradecimiento por todo el apoyo y esta canción, espero que les guste. Orea vei Paraguay estaba soldado ya era Burundi mi daha ei vo intero ya la base andore kote vei nyerero shishi kunte kuimo aneraka echi pero huyo kuta apepira pereri oye pollo ka gringo tuya vuro nanawaro que me soy ti. Bravo ahí. Gracias Aye. Ese despertó el fervor de todo el Paraguay y yo creo que por eso ganó, ¿verdad? Porque el Lomitá, bueno, Peaña Andrés nos manda un mensaje a nosotros y ahí estamos, le acompañamos. Me hiciste recordar de una anécdota que cuenta Gonzalo Quintana de un maestro de dudosa capacidad que tomó el libro y le dijo a los alumnos Peña tende por ahí que se deje porque ni se hoy no entendés por ahí. Vos sabés que recordar recién lo de la noche antes. Ajá. 40, 50 años de presencia en todas las escuelas, ¿verdad? Después desapareció, ¿verdad? Pero estaba muy presente esa oda a la guerra, ¿no? Claro. ¿Era de quién era? Ese es de Goicochea Menéndez, La noche antes. ¿Vos sabés que tiene un error histórico? ¿En serio? Que a mí una vez por serendipia descubrí. ¿Cómo empieza? El mariscal revisaba sus ejércitos una tibia noche de marzo. Anda, y por ninguna tibia noche de marzo antes del 1 de marzo. Ah, claro, sí. Bueno. Y sí, y puede Entonces, ser. en el libro 12 recordá un poco. Puedo recordar. Bueno. No, eso me suele decir Moneco López, que la música paraguaya tiene errores. Por ejemplo, dice viejas casas coloniales. Sí.
Paumianda y Poria lleva. De medioevo. De habla. medioevo. Está- Viejos patios medievales. medievales, Dentro de la medioevo. Claro, claro. Bueno, y le digo yo, ese es el encanto de la música paraguaya. Pea con su ignorancia y todo, ¿verdad? Es parte de su presentación. Qué grande fue, qué alto llegó, digamos, Barrios, retomando a Barrios, en su proceso de universalización hasta hoy, ¿no? Y hoy que ¿Cuántos cada vez cultores, cuánta gente importante del mundo se abrevan en su música y personas como Berta Rojas está llevando como una nave insignia en Sí. los lugares del mundo. Y personas acá de nuestra comunidad que están haciendo lo mismo, en los Claro. barrios. Sí. Pero digo, me interesa mucho que nos hables un poco de cómo este personaje de quien hablamos se hizo tan universal. Bueno, sus obras realmente, dicen los estudiosos, hay uno que se llama Rico Stover, un americano que hizo un estudio, que es también un guitarrista, es muy profundo de sus obras. Él fue analizando parte por parte y realmente la obra de Agustín Pío Barrios no tiene nada que envidiarle a obras de grandes guitarristas, Tárrega, Sor, en fin, aquellos que son referentes universales. John Williams también dice eso. John Williams toca la música de Barrios y bueno, y si Williams toca es porque Barrios es realmente excelso. Esa es la palabra. Sí, excelso, sí, fantástico. Y cada vez más hay guitarristas, hay más cátedras sobre Barrios, más estudios con respecto a su obra y cada vez se está descubriendo que era un inmenso autor, creador, y no solamente de música paraguaya en esa clave de la música clásica, sino de música clásica, de música digna de tocarse en los mejores salones. Hay un punto de... Hay como viste que el cuadro de la divinidad cuando se tocan los dedos el creador y lo humano, digamos, ¿no? La tenemos a la música clásica como muy excelsa, acabas de expresarlo, ¿no? Pero hay a veces esfuerzos muy pintorescos, lindos, simpáticos, empáticos y gloriosos, como por ejemplo aquella vez en que se unen Berta Rojas y Juan Cancio. Sí. Qué momento glorioso fue ese, ¿no? Sí, realmente. Se une lo popular con lo clásico, ¿no? Claro. Y ahí se notaba que lo popular no tenía nada que deberle a lo clásico y lo clásico nada a lo popular. Exacto. Como Y que no eran irreconciliables. Claro, Más que nada. son reconciliables y son compatibles. Íñigo Carlos Miguel Jiménez en Ocaraguamí, Acasa Iyu, doyo asai porame, ha oyo jupiti, oño pata. Y bueno, ha upeisa, pe Juan Cancio, a ver, tanto yo asai porame, ha oyo jupiti, cada uno con su encanto, cada uno con su talento, cada uno con su aporte, pero en síntesis, una obra redonda, fantástica, en cada una de sus interpretaciones. Y lo que José Asunción Flores pues quería, había una fiebre en América entonces, 1920, 1930, Villalobos y eso, hacer que la música popular se eleve al mundo de lo clásico, porque había una dicotomía, lo clásico bueno para algunos, lo popular nada, y para otros lo popular todo y lo clásico, bueno, pellezape, los que leen pentagramas y eso no, es de oído, y igual nomás fantástica la música, ¿no? Pero era como que haciendo obras tipo La Guarania, que después Flores, por ejemplo, India, él de esa versión original más modesta, él después, ¿te acordás? Convierte en sinfonía. Claro, convierte en una sinfonía, le hace una introducción larguísima que no tenía al principio, que era toda una, claro, una sinfonía. Sí. Y entonces, Emilio Jiménez hace. claro, entonces va pasando de lo Canto popular, de mi selva. el canto de mi selva, sí, pues Arepuiteña, de Urusú, de Flores, de María de la Paz, en fin, Ojasa.
pero está visto que evidentemente lo popular tiene su encanto en otro nivel y lo clásico también tiene su encanto. Para rescatar, para no, digamos, dejar de lado este camino que acabamos de conversar, esta impronta tan fuerte de Juan Cancio que generó réplicas, ¿verdad? En todo el país de chicos tocando el requinto y que de alguna manera hizo que la guitarra se convirtiera en un fervor, ¿no? Sí. Juan Cancio, y hay en toda la República, desde una enramada hasta los salones más grandes. No solamente que tocan como él toca, sino que se mueven, se contornean, sí. Salen en medio del público. Sí. Pero yo siempre digo, pueden hacer todo, tocar fantásticamente, incluso mejor. Pero el ángel que tiene Juan Cancio, ese es único. Porque pues tengo que tú en pero... Eso pues son moldes que se rompen ya. Sí. Y ya no son cada artista debería trabajar su propia personalidad, claro. No copiarle a otro porque no va a ser mejor. Nadie va a ser mejor que Juan Cancio. Cuando yo te decía lo de por qué no habremos de querer nosotros lo que nunca quisimos, en realidad no se aplica tanto a esto porque siempre quisimos, hubo diferentes momentos en que gobiernos plantearon la idea y habrás escuchado que recientemente se dio la información sobre la visita del presidente Peña a el cementerio en San Salvador y se habla de una nueva gestión al respecto de esto. Y cuando te comenté por primera vez en estos días hablando sobre esta gestión, me expresaste algo que se me quedó muy grabado porque me pareció que es un gesto que realmente justifica todo y es el tema de la reparación histórica. O sea, no hablar solamente de memoria ni de repatriación, sino que este elemento es fundamental, Mario Rubén, ¿no? Podríamos decir que nosotros fuimos ingratos por muchos años con Agustín Pío Barrios y que sobre todo El Salvador fue muy grato con ellos. Los 5 últimos años de su vida, él pasó bien. Es cierto que derrocaron al presidente o sustituyeron al presidente que le apoyaba, pero ya poco después Barrios fallece allá. De manera que le acogió toda nuestra gratitud. Pero yo creo que es el momento de reparar aquel gesto comprensible en ese contexto histórico. Porque ¿qué es lo que el paraguayo desea en general? Volver a su patria. Teodoro S. Mongelos, Méndez Fleitas, José Asunción Flores, fueron traídos. Claro, ellos querían volver. Y yo estoy seguro que Agustín Barrios también tenía saudade y nostalgia claro. De sus hermanos, de su patria chica, en fin, pero ella, oye, Rama Beteitapeja ya ojoma, ¿verdad? Y creo que sería un acto de justicia y de reparación, tal como decís, que nosotros ahora, en otro tiempo en que podemos atender este tipo de situaciones, lo traigamos. Y que repose en el Paraguay, que repose aquí en Asunción, que repose en San Juan Bautista, en fin, pero que esté en el Paraguay. Yo creo que de ese modo únicamente su espíritu va a estar en paz. Pero que su reposo parece un poco dicotómico, ¿verdad? Porque su reposo no sea en la tranquilidad de un sepulcro, sino en la fiesta de su memoria, claro, en la escuela, porque de nada nos serviría su presencia si no tenemos al mismo tiempo una cátedra de Agustín Barrios en las universidades, una cátedra en los colegios. En la FADA, que haya una cátedra de Agustín Barrios de guitarra. Sí. Y sería no solamente, y además hacer un gran concierto, darle una bienvenida fastuosa como él se merece, con grandes guitarristas, con Berta, con Williams, con no sé. Hay que buscar, hacer un listado y realmente sería fantástico eso, sería fantástico. Y yo no sé,
Algunos dicen, no, pero nunca le dimos pelota. Bueno, pero démosle pelota Claro. ahora. Nuestra patria va a seguir mirando hacia adelante. Ese es el fatalismo del cual tenemos que desprendernos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y no porque se hizo mal las cosas o no se pudieron hacer más Sí. que mal. En No lo aquella haríamos época, ahora no tengamos que hacer yagueruana, seruana, yagueruana, topitu uco, abeñenendive. Vuelvo al final a lo mismo que empezábamos. El combate invisible no era frecuente en tu obra, Lo bélico. la poesía histórica, digamos, ¿no? Bueno, yo esos poemas, muchos de esos poemas, sobre todo los que estaban en español, hace tiempo que tenía. Porque mis abuelos fueron excombatientes. Sobre todo uno que era, después de venir de la guerra, él era agricultor, pero también era artesano del cuero. Umi oyapoa, apero, Talabartero. ravincho, sobrepuesto, talabartero. Curtía en una batea su cuero de vaca en agua de curupaí. Viste que el curupaí es como el tanino. Bueno, no será tan potente como el tanino, pero sirve para el efecto. Bueno, y cuando llovía, él trabajaba en el cuero, porque es un cuero, mi lazo, mi otra en Sajangueo, mi de 12, y asumía. Era muy hábil. Y abuelo le decía, yo de Monbeumina hace la guerra Perejono, güey. Y me contaba. Después tuve otra experiencia en la Plaza Italia, estaba esa casa de los excombatientes, ahí sobre el 15 de agosto, ahí donde está la UNIBE, por ahí está. Bueno, Jaupepe o Semana Escuela de Plaza Italia, Oñembosaray, Omocomimí, Oñumonguetá. Y yo hablaba con ellos y me contaba, además de algunos amigos que tenían padres excombatientes, abuelos excombatientes. Y de eso, por lo visto, yo fui retirando, juntando cosas que después se me fueron volcando en los poemas, sobre todo a partir de una idea central, la sed. Eugengo, eran la bolina era ayepa, obús, mortero, cañón, fusil, orecoa, ametralladora, avión, obús, envío, ya polan de trinchera, pero la sed, de esa sed era imposible escaparse. Por eso yo decía el combate invisible. Combatía vos con ellos, pero mi hay gatundere cañizo y vete hubiera cupepe, yepoizo, yo macao, vete tucape, pero contra la sed no había. Y ese era el enemigo invisible, ese enemigo que estaba omnipresente allí, tanto para los paraguayos como para los bolivianos. ¿Querés leernos uno de los poemas? Sí, puedo leer. Acá, cuando comienza el poema, son poemas en guaraní y en castellano. Y cuando van entrando, Cuerango, Ojo, Puerto Casado, kilómetro 61, y después ya iban a pie hacia el frente para pelear contra Bolivia. Este se llama Itinerario Candente, Jacú, Malaguina, pero no era solo ese Jacú de la temperatura, sino de lo que se venía. Sobre la arena candente, con el corazón al galope, vamos ardiendo Chaco adentro. Descalzos y afiebrados, raíces ambulantes de la patria, ignoramos el aguijón de la fatiga. Nadie recuerda su arado, ni los ojos muy lentos de su amada color de nostalgia. Desde un alto algarrobo la sed anota nuestros marcantes, o mañamas ese cueraina. Ya pronto consumirá nuestras gargantas. Casanillo y Palo Santo, una aguada y quebrachales, ya cantan sudorosos en la piel. Sobre la arena candente, con el corazón al galope, vamos ardiendo Chaco adentro. Ojógina, ojógina, ojógina. Después escribo uno sobre la victoria de Boquerón, después sobre La Paz. Doña Panchita Cabral, viuda de abogado, una señora de San José de los Arroyos, me regaló un cuchillo pagüe. Y cuando me dice pagüe, un mío llega hasta papes y hoja de tanto uso. Bueno, a la Gregorio Narváez Arcepe, Oyapoba, Cue Villarrica, esa ciudad. Se va, y pone ahí te va música.
upea orecola que sepuku, era inglés, un cuchillo inglés. Ha oye afeita, o asenta, o jaimbe ebete itare, o grecoja eboila y endive. Claro. Bueno, ha upea enteotea hoy purula oye afeita jangua. Maná ella afeita talachaco, vende para J de sun, de chica, J baile jape, no. Pero oye afeita lo mitad. Ha upeisa oye desgastado jobo, arecola que se pague. Entonces, imagino yo de ese cuchillo que tengo una escena, imagino, cuando se está afeitando uno y un día él le dice, Maray coreñendiva o, rejota picore guata, ñuatine reñeti cututa, volinemos a pumita, oimenen de kepenba ereña ñuatan de su, rejetutan erenviaju, reire yashuka. Ereñemungaria Ingobiro Pa de Skyline, la marca del cuchillo, Uvaga inglés poporera inbe, no ikitimo a interesado. Qué hermoso. Y le replica al que se está afeitando. Xénico tuque ira, umi ereba pucape, se acamen doikei. Se egui pitu pama y catu ibahu pitu, amomorante xerova. Boca putimbope o uro guarazapi. La muerte sereca. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Se está alindando a la muerte. Permitirnos aplaudirte aquí con el equipo. Bueno, muchas gracias. Muchas Mario gracias. Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la generosa presencia. ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a vos. Voy a Augusto, por la recuperar mi invitación. libro. No, recupera tu Sí, libro. sí. Sí. Muchísimas gracias. Bueno. Y bueno, nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Expreso. Con Basa al fin vas a hacer todo lo que siempre quisiste. Conoce su préstamo personal con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Arma tus maletas, cambia todo tu armario, cómprate la última PC para jugar o equipate con la mejor tecnología. Para más información, puedes contactar al WhatsApp 021 618 7070. Basa, cuando quieras, estamos.